de Boyacá, comunidades de Bogotá y Cundinamarca, comunidades de Casanare, del Meta y de Arauca. En esta región se produce el carbón. Curiosamente, Boyacá hoy es el quinto productor de petróleo en Colombia. Y uno, esas estadísticas las pasa así por agache. Los territorios indígenas y campesinos, en el caso de Caño Limón, pues han sido afectados los pueblos Iguani en el tribunal porque hay afectado la laguna de Lipa, una laguna que hay en Arauca, que además es un santuario de los pueblos Iguani, pero además que está comprometida con el pago de paramilitarismo y asesinato de indígenas. Eso así, en resumen, no puede ser que es la situación de lo que fue la explotación de Caño Limón, afectación a las comunidades, aparte de la enfermedad holandesa, que allí se hicieron a los pozos Floreña, Receptor, Piedemonte. Tenemos cifras de alrededor de 10.000 desaparecidos, de 25.000 desplazados, de 25.000 homicidios. Y esas cuentas se cargan durante la época del boom del petróleo en esta zona. Entonces, para las comunidades campesinas tampoco ha sido dicho. Tenemos el caso de unos municipios que llaman Receptor y Chavesa, en Casanare, población que sumada a las poblaciones no llegan a los 4.000 habitantes, pero en 2 meses fueron desaparecidas más de 53 personas que hoy todavía no han regresado a su hogar. Fueron desaparecidas por el grupo paramilitar de los autodefensas campesinas de Casanare. Y contradictoriamente sale el grupo paramilitar después de asesinar, después de desaparecer las personas, de desplazar más de 1.000 personas, y entra Petrobras a hacer allí perforaciones. Y así en los campos de Casanare, donde estaba el BP, ocurrió igual. En los campos de BP tenemos alrededor de 87 falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Tenemos organizaciones campesinas como la ANUC, que fue destruida, como la INSU, una organización de veredas que también fue destruida, como a Socorchán, otra organización de veredas que también fue destruida. Y todos los que fueron perseguidos, desterrados o destruidos fueron porque exigían de la industria petrolera que la industria se sembrara en el territorio, que hubiera respeto por la naturaleza, que hubiera respeto por los ecosistemas, respeto por las personas, que se construyeran vías, que se construyeran colegios. Y pasamos a Puerto Gaitán, en el Meta. Campos Rubiales. Campos Rubiales es así, se llama una vereda, la vereda Rubiales. Y entonces allí hay una empresa canadiense, se llama Pacific Rubiales. Pero la vereda se llama Rubiales también. Curiosamente, y la policía y el ejército custodian esa carretera y no dejan pasar a nadie si la empresa Pacific Rubiales no autoriza. ¿Y desde cuándo acá las carreteras son propiedad de las empresas? Cuando esa carretera o esa trocha, como llaman los campesinos y los indígenas, ya existía. Pero también vamos a otros puntos. Los pueblos de allí no se les ha respetado su autoridad.
Y entonces, por cuenta de la empresa y con el aval de Angelino Garzón, se creó otro sindicato paralelo, la OTEN. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que los que estaban afiliados al abuso fueron vetados y no pueden trabajar dentro de la industria petrolera que hay en Campo Rubiales. Más de 4.000 que fueron los afiliados, todos sin excepción fueron vetados. Y la única forma para ellos poderse vincular laboralmente tenían que ser desafiliándose del abuso, afiliándose a la UTEN y hablando más del abuso. Y tenemos 2 sindicalistas del abuso asesinados allá en Puerto Gaitán, y una gran persecución hacia todo aquel que se considere que es el abuso. Y pues ni hablar de los temas ambientales que son repetitivos, tal como lo nombró la compañera Gloria al principio de su exposición. Pues todos los ecosistemas estratégicos de Arauca, de Casanare y del Meta no son tenidos en cuenta por la industria petrolera. En Boyacá tenemos acá cerca a 4 horas de bus una experiencia, y es la de Becopá, la provincia de Becopá, que allí no se está explotando petróleo, pero pasa el oleoducto de Ocensa y pasa el poliducto andino. Y en una peregrinación de derechos humanos que hicimos hace 2 meses, se reportaron más de 1.300 víctimas, entre desaparecidos, entre desplazados, entre personas violadas, entre homicidios. Y todo esto ejecutado por autodefensas campesinas de Casanare y por carranceros, que lo llaman ellos. En complicidad del batallón energético. Nos cuentan los campesinos, nos cuentan, para que se pudiera garantizar la construcción del oleoducto, los hermanos Teniente y Capitán Matamoros, en el 1990, trajeron el grupo de los carranceros para poder garantizar la construcción del oleoducto. Hay una deuda humanitaria que tendrá que algún día reclamarse de Ocensa. Y eso está aquí cerquita, aquí cerquita. Y ni hay que hablar de Boyacá, donde más de 100 municipios hoy están amenazados por la explotación de petróleo. Empresas como Mega Energy, que es filial de Pacífico Rubiales, o es de la misma Pacífico Rubiales. Está Nexen, otra empresa canadiense, que tiene los campos de Chiquinquirá, de Aragua, de Miraflores, de Aquitania, de Páez. Y, por si fuera poco, no solo, vuelvo y repito, la explotación de gas y petróleo convencional, sino la explotación de gas y petróleos no convencionales, que pueden convertir la laguna de Teuta fácilmente en un desierto, que pueden convertir la Tunja fácilmente en un desierto, pueden convertir a los otros municipios. Sobre todo está concentrado en Mongua, está concentrado en Pesca, está concentrado en Aquitania, lo que quiere ser la explotación de crudos no convencionales. Y bueno, y el debate aquí que se puede empezar es, claro, necesitamos petróleo. Los indígenas dicen, no necesitamos petróleo, nosotros movemos a pie. Los campesinos dicen, bueno, yo qué tanto me puedo beneficiar del petróleo cuando me están destruyendo la finca, el agua, mi finca está quedando sin agua, el ganado ya no tiene que comer, bueno, en fin. Y entonces los dueños de automóviles dicen, sí necesitamos petróleo, y otra gente dice que sí necesitamos petróleo. Bueno, pues el
debate empieza ahí si necesitamos de verdad petróleo o no necesitamos petróleo. ¿Y para qué lo necesitamos? Segundo, el gobierno, los gobiernos, el de Juan Manuel Santos, el de Álvaro Uribe Vélez, el de Pastrana, el de Gaviria, desde que se declaró la apertura económica, han venido entregándole los recursos, tanto naturales como económicos, al extranjero. Y toda la legislación que crean es para eso. En 1995 le preguntamos a la OEP que por qué no se hacía una explotación racional de los recursos petroleros en Colombia. Lo que dice la OEP, a 2010 ya el petróleo ha pasado de moda, ya no se necesitará. Y falso, porque hoy todavía el gobierno, este gobierno, viene impulsando que hay que extraer diariamente de la tierra alrededor de 1.200.000 barriles de petróleo diarios. El país solo necesita alrededor de 350.000 barriles. ¿Y quién produce 350.000 barriles? Pues Campo Rubiales produce 450.000. Cusiana produce 400.000 barriles. O sea, con un solo campo de esos tendríamos para lo que el país necesita hoy de petróleo. Pero además, como necesitamos sacar 1.200.000 barriles de petróleo diario, necesitamos oleoductos que tengan la capacidad de transportar 1.400.000 barriles diarios. Y lo dice un documento oficial que tengo acá, del DANE. Y entonces hay que destruir biodiversidad. Resulta que Ecopetrol es una empresa casi nacional, pero ya no es nacional. En el caso del poliducto andino aquí en Necupá, en lugar de estar preocupado por proteger los ecosistemas, empezó a buscar en todo el país donde habían levantado una veda, porque aquí existen algunas especies protegidas, como la palma helecha, el roble y otras especies como el órbico amarillo. Y entonces había una serie de palmas que no se podían tocar. Y Ecopetrol empezó a buscar dónde en otras partes del país existía un levantamiento de veda para que se pudiera cruzar el poliducto andino. Y encontraron que en Armenia había ocurrido eso. Y entonces aplicaron esa norma acá. Y ni la CAR, ni el Ministerio de Medio Ambiente les importa los recursos naturales, esas especies que están en vía de extinción, les importa es que pase el oleoducto. Y si vamos a tener oleoductos para transportar 1.400.000 barriles diarios, pues quiere decir que los ecosistemas van a estar más desamparados. Entonces, necesitamos 1.400.000 barriles ¿para quién? ¿Para transportar para quién? Si nosotros solamente necesitamos 350.000, entonces nosotros venimos diciendo desde Centro Oriente y venimos hablando con la USO. La USO está encargada de seguir perfeccionando este borrador de ley, pero necesita el debate de ustedes. Necesitamos producción de petróleo para Colombia. ¿Por qué no tendríamos que construir grandes oleoductos? No tendríamos que estar excavando tan aceleradamente en otras regiones. Quizás no llegáramos a necesitar los petróleos no convencionales. Y tendríamos garantía más o menos de 50 años de petróleo con el sistema que se está empleando. Alrededor de 10-15 años seremos importadores de petróleo. Ya no tendremos petróleo. Y tendremos las comunidades, los campos de Boyacá, los campos de Arauca, de Casanare, de Meta. Ustedes vieron el mapa de tierras, está rojito por todos lados, no hay donde más concesionar. Quiere decir que todo eso va a ser explotación petrolera. Los lugares donde hoy son tiendas de agua dejarían de ser de agua. Seguimos diciendo, ¿para qué explotar tanto petróleo para afuera cuando necesitamos ese petróleo acá? Necesitamos que sea del país, que sea para el país. Necesitamos entonces que en la zona donde los campesinos consideran que no se debe explotar, pues que no se explote. Donde los indígenas consideran que no se debe explotar, pues que no se explote. En lugar de disminuir los resguardos, que se amplíen los
nosotros vienen diciendo, si se hace una explotación petrolera aquí, pues que por lo menos nuestras vías, que por lo menos el empleo se le a la gente de la región, que por lo menos no nos contaminen tanto, y menos que nos masacren.